tienes estas tradiciones eh, locales que tenemos nosotros, por ejemplo, la mesa, tú no debes armar una mesa de agosto en tu familia, ¿no? No. Estas tradiciones culturales, comunitarias, las tienen varios integrantes de mi familia, pero no mi familia cercana, desde que ellos, mis padres, se convirtieron al adventismo hace ya unos 40 años. Entonces, mi familia cercana no tiene nada que ver con eso. Mi edificio, que también vivimos en familia, tampoco. Los que sí tienen esta cultura son miembros un poco más alejados de nuestra familia, que ponen mesas, hacen, algunos se hacen limpias o van con algún yatir y cosas así. Supongo que, bueno, no sé si es rechazo o a estas costumbres. Esta religión adventista lo prohíbe una especie de reglamento, digamos, como lo tienen los judíos, como es el Torá, digamos. Mm, Muy buena pregunta. El adventismo es una religión que es organizada, por lo cual la asociación general, o sea, la organización que rige todas las iglesias del mundo, luego se divide en divisiones que son continentales sucesivamente, y entonces llega a la distrito, que son varias iglesias, iglesia y familias dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia organizada, manda comunicados, da conferencias, concilios, todas esas cosas, para que todos los pastores sigan ay, no sé qué es, un protocolo, unas normas de la iglesia. Ahora, cada persona, cada familia puede decidir si hacerlo o no. Y no es nuestra obligación de decirles, oye, esto es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia te muestra lo que es pecado. Tenemos normas, sí, por ejemplo, guardar el sábado, que por eso es el dentista del séptimo día, pero esto, vuelvo a decir, es cuestión de cada persona. Y una persona puede asistir a la iglesia un sábado y el otro sábado ir a una fiesta, puede hacerlo y nadie le impide hacerlo, pero eso es cuestión de cada uno. Entonces, un adventista puede, no sé, celebrar el martes de Chaya, puede armar una mesa en el mes de agosto y no habría consecuencias con su iglesia. Claro, bueno, Ah, ya, ya, entonces. la Biblia, creer en Dios incluso, ser cristiano, ni siquiera adventista del séptimo día, te da a entender que si tienes un Dios que te bendice, que te protege, etcétera, todas estas cosas que ustedes ya las deben saber, entonces, ¿para qué necesito hacer una mesa? Puedo hacerla, sí, quizá una bendición de la Pachamama, mandar a los 4 puntos cardinales un alcoholcito, cosas así. Pueden hacerlo, hay personas que conozco que lo hacen dentro de la iglesia, pero no tendría sentido. Sería una contradicción de dos ideas completamente diferentes. Por mi parte, al menos, y la parte de mi familia, es esto que te menciono, que tenemos un Dios que nos suple, que suple nuestras necesidades y que Él es el que nos bendice. Entonces no necesitamos cualquier otra cosa. Claro. Eh, sí, pues está viendo un choque bueno, no se está viendo como tal un choque entre cultura y religión, o tú ves que hay un choque entre cultura y religión, más que todo en esta zona, que es saber que aquí, digamos, es donde las costumbres abundan, o sea, Ujú. todos, todos tenemos pues, en nuestra descendencia, entre otras Así. culturas, que nos han heredado ciertas cosas, por ejemplo, como, a ver, qué tipo, a ver, por ejemplo, sí, pues lo más clásico que es las mesas de agosto, incluso si tú vas a Tiwanaku, compras un artilugio que
son como esculturas pequeñas y te dicen que es un amuleto de la suerte. Entonces tú, eh, yo veo como calle en donde tenemos esta venta, ¿no? En el mercado de brujas, ¿no? Donde podemos hacer estos rituales, se podría decir. Entiendo, ¿Tú ves que hay sí, un choque entre sí. cultura y religión? O sea, entre la cultura, puede ser tu religión o cualquier otra. ¿Hay un Entiendo choque? la pregunta, sí. Y yo tenía mis esculturitas porque se veían muy bonitas. De niño hemos sido a Tiwanaku. Ahora, eh, el cristianismo, siguiendo las palabras de Jesús, somos del mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Porque siguiendo nuestro pensamiento, nuestra patria está arriba, está en el cielo. Y ese es nuestro objetivo, a donde apuntamos llegar. El choque de culturas sí se da. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en que estas cosas nos vayan a ayudar de ninguna manera, pero una cosa es el choque de pensamientos y otra cosa es las peleas. Literalmente, a veces pueden haber peleas bien, dentro de familias, dentro de personas que se puedan chocar con estos pensamientos. Y eso es algo que un cristiano no debería incurrir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si mi prójimo cree en estas cosas, entonces yo no voy a ir a tildarlo de pecador, tu Pachamama no te va a salvar, te vas a ir al infierno. Nada que ver, nada, de nada que ver. Un cristiano debería, con su propio ejemplo, hacer ver a estas otras personas de su error desde nuestro punto de vista, que desde su punto de vista puede ser diferente. Ahora, convencer a una persona es solamente un duelo de opiniones y de pensamientos y nunca debería ser un duelo de violencia o algún choque de esa índole. Respondiendo a tu pregunta, sí hay un choque de culturas, pero debería ser choque de opiniones y pensamientos basados en el respeto y en el amor hacia la otra persona. Se ha cortado la llamada, se ha cortado la reunión, no sé si me pueden escuchar bien ambos. Más o menos. Sí, Ah, sí. disculpar. Gabriel, con respecto a la medicación que he usado en estos tiempos de pandemia del COVID-19, en la medicina que tú usaste medicina que se especulaba ah, en redes, por ejemplo, el dióxido de cloro, o tomaste las recomendaciones de estas instituciones como la OMS, en las que sí podían autorizar ciertos tipos de medicamentos, entre estos omeprazol, o también como el viceministerio de Salud decía, ¿no? La aprobación de la ivermectina. En tu comunidad, más que todo en tu religión, personas si usaron esta o la rechazaron totalmente. Es una muy buena pregunta, Gabriel. Gabriel. Eh, Muchas personas de mi iglesia, incluso de mi familia, tomaron dióxido de cloro con resultados variables. Y además esto se sumó a que también tomaban mates de eucalipto, cosas así, que sabemos que funciona para un resfriado normal. Así que no tenemos una prueba cierta de que funciona o no, en especial esto del dióxido de cloro, pero la mayoría no. Varios dijimos que no, ha sido todo un lío y al final no podemos decir que sí ni que no porque no tenemos un estudio adecuado. Eh, ha habido un caso que a mí, por como persona, no me gusta, que hubo en el Alto, en un distrito de por allá, el cual consistía en que una persona, no sé qué habrá metido en una botella, algunos remedios naturales, caseros, cosas así, y primero con eso le curó,
pongo entre comillas porque no sabemos, no tenemos el testimonio verdadero de la persona, a una persona que tenía COVID, que estaba súper mal y entonces milagrosamente lo sanó y entonces varios otros hermanos lo mismo, cosas así. Y al final el hermano lo invitaron a dar un espacio de salud en varias iglesias de ese distrito. Incluso ya los vendía sus productos con su registro del SENASAG, no sé cómo lo habrá conseguido. No me parece correcto a mí ni a mi iglesia cuando fui y les conté esa experiencia, pero la desinformación, las cadenas en los grupos de WhatsApp que una persona haya dicho, eso me ha funcionado, cosas así, probar, esa desinformación es más grande que a veces el sentido común de no tomar cualquier cosa que se te ponga enfrente. Ahora, la prevención como iglesia adventista siempre se basó en eso que les mencioné anteriormente, que era la reforma pro salud, que consistía en cuidar tu cuerpo. Más o menos eso es todo, la verdad. Em, entonces, si cuidabas tu alimentación, si no comías cierto tipo de animal que hace mal, si mucho mejor te convertías en vegetariano, no he visto tantos veganos en la reforma pro salud, por cierto. Eh, todas estas cosas, entonces tú tendrías una capacidad de respuesta un poco o mucho mejor a lo que el resto, a lo que el promedio de las personas lo tendría, ya que sabemos que en la ciudad de La Paz al menos es muy común ver personas que no cuidamos nuestro cuerpo y me incluyo como una de ellas porque muchas veces no como saludablemente, aunque en mi caso me obligan a comer sano. Eh, entonces, podemos ver que esto tiene y da resultados y ha sido la base de la medicina preventiva que la Iglesia Adventista trató de dar a sus miembros. Luego, la medicina cuando les dio a las personas COVID fue más que todo lo que ellos veían. Si veían ivermectina y querían probar, entonces tomaban ivermectina. Ahora, eso de la ivermectina, como tú decías, la OMS lo aprobó. No sé si funciona de diferente manera en personas, porque al menos a los de mi familia estaban mejorando, tomaron la ivermectina y empeoraron. No sé por qué será, pero así la medicina preventiva ha sido lo que más preponderó y de lo que más se habló en la iglesia adventista. Respecto a la medicina tradicional que tenemos, ya nos dijiste anteriormente, perdón, de que tú no aceptas, bueno, tu religión como tal y tú no aceptas lo que es, por ejemplo, esta grasa, ¿no? Que es el cari, ¿no? Pero entre otras medicinas tradicionales como es el huira huira, los mates de coca o incluso yo tengo entendido de que se hicieron las personas que estaban con esta enfermedad, se hacían vapores con la hoja de eucalipto. Todo lo que esto es medicina tradicional, con plantas medicinales, ¿se usó en tu familia y en tu religión? ¿Hay experiencias de que hayan empleado esto? Claro que sí. Creo que las medicinas con plantas más que tradicionales se considerarían naturalistas, naturistas, y también entre la reforma pro salud y las creencias de la iglesia dentista está muy metida esto de la medicina natural. Por ejemplo, dos libros que se ven mucho en todas las iglesias de la iglesia adventista, valga la redundancia, son El poder medicinal de los alimentos, El poder medicinal de las plantas, y estos dos vienen a su vez con su otro libro que los abarca casi, es El poder medicinal de los jugos. Como la alimentación, y es la alimentación más que nada va en torno a las plantas medicinales y todas esas cosas. Entonces, una persona podía agarrar un libro de estos
muy fáciles de conseguir, por cierto, ¿no? Veía para qué se indicaba la manzanilla, para síntomas respiratorios, eucalipto, huira, varias eh, plantas, así como tú lo mencionaste. Y entonces con eso podía ver en el mismo libro que nosotros tenemos las contraindicaciones, y hay personas que pueden tener alergia a esto, métodos de uso y cosas así. En todos los hogares que he visto que han padecido con esto, siempre de adventistas, ¿no? Siempre se ha usado las plantas, estas baos de manzanilla, por ejemplo, en mi casa y eucalipto. Y mi padre hacía su mezcolanza de hierbas, no sé qué hacía, pero nos ha funcionado. Y siempre todas estas plantas y cosas han sido fundamentales en la medicina. Ahora, Claro, muchas gracias. Ah, claro, continúa. perdón, lo del caricari y todas esas otras cosas que llevan un poco más con no sé si decir tradiciones, sino supersticiones, suena un poco mal, de las personas, como lo del caricari, la que te saca la grasa y entonces tienes que tomar medicina, o si te golpeas, te sacas tu ajayo, tu alma y te tienen que ir a buscarlo, cosas así, nada que ver, no tiene nada que ver en la medicina de mi iglesia. Claro, gracias por